¿Están ahí? Bueno, bienvenidos al Rincón Rúnico. Soy Fabiana Daversa y vamos a leer el gran libro de las runas. Empezamos la adivinación. No hubo época en la que la adivinación no haya sido importante. Desde el Paleolítico Superior, 30.000 a 10.000 años antes de Cristo, cuando fueron encontrados los primeros martillos de Thor en forma de T, no se sabe si ya relacionados con el culto del dios del rayo o como evocación de un espíritu protector, hasta la actualidad en la que podemos constatar a simple vista el resurgir de la adivinación tan solo con abrir el diario. El hombre nunca dejó de creer en su intuición. Marco Tulio Cicerón, en su obra clásica de la adivinación, escrita en el año 45 a.C., nos decía: hay una antigua opinión transmitida ya desde los tiempos heroicos y confirmada por el consenso tanto del pueblo romano como de todas las naciones, de que existe entre los hombres cierta adivinación que los griegos llaman mantiqué, esto es, el presentimiento y conocimiento de las cosas futuras. Es una facultad especialmente magnífica y saludable, si es que existe, y con la cual la naturaleza mortal puede acercarse muchísimo al poder de los dioses. Y así, de la misma manera en que nosotros hemos hecho muchas cosas mejor que los griegos, así a esta prestantísima facultad de nuestros le dieron un nombre derivado de divi, mientras los griegos, como Platón interpreta, le dieron un derivado de furor. En verdad, no conozco nación alguna, ni tan humana, ni tan docta, ni tan salvaje, ni tan bárbara, que no piense que las cosas futuras son reveladas por medio de signos. Los asirios fueron los primeros en contemplar el cielo. Los caldeos perfeccionaron el estudio de los movimientos de los astros, organizando lo que hoy conocemos como astrología. Es antiquísimo el hábito de predecir el futuro por medio del vuelo de los pájaros. Etruria, con gran influencia de los cultos vikingos, leía las vísceras de los animales y la caída de los rayos en la tempestad. En Eritrea, las sibilinas escribían sus profecías en verso y las vates romanas adivinaban cuando se sumergían en el delirio profético. Sócrates atendía al mensaje de los sueños, como también lo hicieron Zenón y Pitágoras. Los oráculos existieron en Asia, Europa, Medio Oriente y América. Los símbolos mágicos recorren el mundo, algunos en forma de cartas, como en la Baja Edad Media, como en el caso del tarot, otros en piedras y caracolas, como en el caso de los bucios africanos, y otros en varillas, como el origen del I Ching. Los egipcios tenían como principal oráculo el de Amón, al que acudían miles de extranjeros en búsqueda de un consejo. Los festejos se iniciaban en una barca dorada, precedida por vírgenes y sacerdotisas que cantaban himnos. Era un oráculo directo porque Amón podía adivinar a viva voz o con movimientos de la estatua que representaba al dios. Fue así como declaró que los habitantes de Morea no eran libios y sí egipcios, que Miserinos viviría únicamente 6 años más.
que Tutmosis III conquistaría tierras y pueblos, y tantas otras cosas que la historia confirmó y se hallan escritas en las paredes de los templos. Había también oráculos indirectos, como el de Zeus en Dodona, que visitaba a Homero, donde la voz del dios se oía a través de las hojas de un árbol de encina sagrada que existía en el lugar, o el de Afrodita en Ápaca, también en Grecia, donde se arrojaban objetos y ofrendas al lago, y el mensaje se leía según si demoraban o no en hundirse, y los círculos que formaban con el agua. Con los tiempos, los oráculos directos pasaron a llamarse santuarios, y se reservó el nombre de oráculo para los indirectos. El oráculo de Delfos, el más popular de ellos, se servía de sacerdotisas que profetizaban y reunía en sus fiestas a miles de devotos en toda Grecia. En el Rig Veda se contemplan los siguientes procedimientos para predecir el curso del Sol y de sus planetas, el brillo de los rayos y la posición de cada uno, la conjunción de los planetas entre sí, la preñez de las nubes, la orientación de los terremotos, el lugar donde soplan los vientos, los colores y las posiciones del arco iris, las fechas en las que se consagran los templos y las imágenes, los movimientos de los animales, el susurro del aire en los árboles, los signos trazados en las empuñaduras de las espadas, la forma y el color de las uñas, la marca de las manos y de los pies, los latidos del corazón, los residuos en las tazas, las chispas que despide el fuego, el formato del rostro, trazos de la escritura, los iris de los ojos, sueños, primeras ideas al despertar. La lista prosigue con ítems como dibujos con el caparazón de las tortugas, pezuña de los elefantes, huellas del caminante, dirección de la rotura de un vestido o del desgaste de los zapatos. En suma, todo lo que pueda trascender por la riqueza de sus signos a un sistema simbólico que lo interprete está aceptado por los hindúes como una forma de predicción. Es natural de la condición humana buscar respuestas a las dudas. La curiosidad estimulada promueve el goce por conocer. Si aceptáramos las mancias como formas distintas del pensamiento, sin prejuicios, daríamos lugar al equilibrio tan buscado. Nuestro cerebro no estaría programado únicamente para solucionar problemas prácticos y hacer cuentas. Probablemente habría lugar para una vida más creativa, no tan mecánica, menos enferma, incluso físicamente. Las runas son una inagotable fuente de inspiración. La imagen de Mimir, guardián de la fuente de la sabiduría, a quien Odín entregó su ojo derecho a cambio de poder beber el agua sagrada, es un ejemplo para quien quiera dedicarse al estudio de las artes adivinatorias. Siempre dispuesto a contestar, Mimir era justo, noble, no atemorizaba ni fantaseaba. En la guerra entre los Ases y los Vanires intentaron matarlo. Sabiéndolo consejero de Odín, finalmente le cortaron la cabeza. Por un conocimiento profundo de las artes mágicas, Odín pudo mantener la vida de Mimir, en donde quedó su alma en el momento del ataque, en la cabeza. Y así el guardián de la sabiduría pudo seguir iluminando con sus consejos al padre de los Ases.
Las mancias tienen un lenguaje propio y un periodo de aprendizaje en el que ya ingresamos. En cada una de estas líneas hay raíces que se extenderán en direcciones distintas, desarrollarán los temas de acuerdo con las necesidades y los intereses de cada uno. Por más ingenuas que parezcan las historias de nuestros antepasados hechiceros, sus experiencias nos siguen enseñando a través de los arquetipos profundos, alegóricos, pero llenos de sabiduría, de la sabiduría más pura. Aprendamos a no subestimar el lenguaje del otro. Si bien las runas son accesibles y modificadoras, los demás no deben ser puestos en cuestión. Todos los métodos fundamentados que sean utilizados con seriedad y ética, sin perjuicio del consultante, merecen respeto. Términos como ciencia sagrada, arte adivinatoria o paraciencia sirven para hacerse entender, ya que es muy difícil definir el campo de acción de las mancias. Pero compararlas con la ciencia es como mínimo de mal gusto. Es irreparable el error que cometemos al intentar ocupar el lugar de la ciencia o de la religión institucional. ¿Por qué? Porque socialmente cumplimos funciones muy distintas. Activamos una parte del cerebro distinta. Tenemos un lenguaje distinto. Y en realidad no es necesario que nos institucionalicen. La historia, pasando por el enciclopedismo, los ejércitos de la salvación del alma, los tribunales y las revoluciones, nos rescató para siempre. El ser humano jamás dejó de practicar los rituales de adivinación, que a su vez jamás causaron desacuerdos entre los pueblos o negociaron con la muerte. La predicción no aprueba la mentira ni el juego de intereses, y el adivino que se sirva de ellos lo hará por corto tiempo, porque perderá la claridad de su visión y se convertirá en un títere de sí mismo. La humanidad entera sabe que las mancias son las voces de esos dioses dormidos que llevamos dentro. Algunos osamos despertarlas y otros las sepultan en vida, desprotegiéndose. Pero lo cierto es que no hay persona que no haya tenido una experiencia personal de predicción, clarividencia, telepatía. Creemos que las vivencias son alucinaciones hasta que un día percibimos que vivimos un 50% de nuestra vida porque utilizamos solo el 50% de nuestras posibilidades en el cerebro. A los dioses que aún duermen dentro de nosotros y a los que no tienen nombre, a los olvidados, a los sometidos a la espada y a los que no revelan su rostro, a todos cuyos altares se desparraman por la tierra y anidan en los árboles, nadan en los peces del océano, viven en los bosques y en los lagos, también a los que yacen en sus tumbas e inspiraron lo mejor de los humanos, a todos y a los distintos, todopoderosos, a las diosas íntegras, a todos dedicamos nuestras runas, porque son ellos los que señalan los signos cuando aparecen entre las manos y se interesan en elegir el mejor camino para el consultante. Porque hay algo dentro de nosotros que dice que es mentira que las cosas caen del cielo, pero que si hay que encontrar una manera de activarlas, buscando el mejor destino, intentando modificar lo implacable y sacando el alma de la pasividad, ¿por qué no? Muchos condenan al Runemal cuando los vaticinios no se cumplen. ¿Acaso el servicio de meteorología no se equivoca? ¿Políticos en sus decisiones no se equivocan? ¿Médicos en sus diagnósticos? ¿Mecánicos en la reparación de un auto? ¿Por qué no habrían de equivocarse los que trabajan con datos menos específicos que índices, síntomas o tornillos?
El miedo al error es uno de los factores que más desaniman al aprendiz. Como si el que aprende a manejar saliera por primera vez con la seguridad del que maneja hace años. Por ser un área que conocemos muy poco, creemos que son otras las leyes que las rigen. La mala información de revistas y publicaciones improvisadas y buscavidas que incursionan en el esoterismo vislumbrando fortunas y fama, crean una imagen distorsionada del trabajo esotérico. Como dijo Krishnamurti, no perdamos tiempo en ser lo que no somos. La discriminación es uno de los factores que generan más angustia en los jóvenes sensitivos. Es inevitable un mal comentario de la familia y el reproche, el tiempo que pierde haciendo esto. Quizás prefieran un abogado o un político, bien o mal habido, a un runemal o un astrólogo de profesión. Las secuelas de las condenas indebidas se sentirán en los llamados de atención de los presuntos amigos y en las relaciones que se apartarán al ver que se puede optar por un camino distinto al de ellos. Ese filtro servirá para depurar el entorno y traerá beneficios que a corto plazo se harán notar: paz interior, claridad en la visión. Con el tiempo, la opinión ajena no importará, ni para el mal ni para el bien. Un buen lector de runas no se engolosina con elogios y tampoco hace comentarios vulgares de su trabajo. Hay muchos temores que son alimentados por la fantasía popular y que representan verdaderos impedimentos para algunos aprendices. Por ejemplo, si bien es cierto que los enfermos graves tienen poderes clarividentes, no quiere decir que quien descubre en sí la clarividencia tenga los días contados. Muchos niños antes de aprender el alfabeto tienen increíbles ocurrencias con respecto a las letras. Por desconocer las reglas e interpretar libremente las frases, el archivo que utilizan para describirlas es el que usábamos en los albores de la humanidad, cuando asignábamos a cada letra un valor mágico correspondiente. Es fascinante escuchar a los chicos de 3, 4 años hacer de cuenta que leen y escuchar lo que piensan sobre las letras. Ver sus dibujos es otra experiencia imperdible. Después de leer este libro, el lector verá que tienen mucho de rúnicas, tanto una experiencia como la otra. Pensar que en la época de oro de los alfabetos mágicos, la persona que los enseñaba era considerada un enviado celestial y que de ellos derivó lo que hoy es la escritura. Por lo tanto, los maestros espirituales eran entonces los que actualmente son los maestros escolares. De gozar de privilegios sociales pasaron a sufrirlos. Esa es la prueba fehaciente de que cuando extraemos lo mágico cayendo en lo meramente funcional y productivo, distorsionamos las bases que permitieron la evolución de la sociedad y tomamos un camino contrario, el del atraso. El poder de las palabras oral y escrita, analizada con más profundidad en la descripción de la runa Ansur, nos permite no solo el dominio de un instrumento al que no pueden acceder los analfabetos, es algo más. Es sabido que los que ejercitan el lenguaje abarcan más del mundo en sus mentes, y los que no están restringidos no solo en sus posibilidades de conseguir trabajo, sino en la comprensión de las cosas que los rodean. Cuanto más se ejercita el lenguaje a través de lectura y escritura, más se amplía la percepción del universo. Reivindicar la palabra como algo mágico tendría que ser una misión de todos. Cumplirla, efectivizarla, tratarla como un instrumento capaz de encender las maravillas de la voluntad humana, valorarla. Los poetas lo hacen muy bien. Son especialistas en encontrarle un sentido que poco a poco fuimos perdiendo.
Los escaldas, vikingos, poetas e historiadores, animadores de fiestas y profundos conocedores de las sagas heroicas, contaban con un gran prestigio social. No solo eran archivos vivos de cultura, sino orfebres de la palabra, a la que dedicaban la vida. Otra forma muy preciada por los nórdicos eran los poemas metafóricos, las kenningar. Estas composiciones circundan una idea y la iluminan a través de otras que la representen. Las olas, por ejemplo, son montañas del mar. El fuego, el destructor de las ramas. El océano, la casa del pez. Estos ejemplos de kenningar son demasiado simples, pero demuestran de qué modo nace una idea a partir de otra, como en un juego. El oro es el cabello de Sif y puede llegar a ser otras 2 páginas de descripciones más. Pero este juego inocente es el mejor ejercicio para el trabajo del Runemal, porque con él desarrollamos, sin darnos cuenta, las actividades de asociar el inconsciente con el consciente. No, el consciente con el inconsciente, perdón. Conozcamos un poco más de las kenningar. Poemas rúnicos, las kenningar. Esta forma de poesía, según Borges, está constituida por complejas metáforas. Potro de mar, la nave. Camino de la ballena, el mar. Potro del camino de la ballena, la nave. Y es empleada exhaustivamente en la Edda Menor. Snorri Sturluson, en el segundo libro de los 3 que la componen, llama al lenguaje de los poetas. El no nombrar directamente es la preocupación máxima de una kenningar. Borges y Kodama prologaron el primero de los libros de la Edda poética, La alucinación de Gylfi, con traducción de Jorge Luis Borges. Era especial la dedicación del traductor a la obra de Sturluson. Se señala en el prólogo: el ambiente de la Gylfaginning es fantástico y no pocas veces burlón. Se afirma, por ejemplo, que el lobo Fenris abre las fauces hasta tocar la tierra y el cielo, y se agrega que no las abre más porque no hay lugar. No es extraño que nos sintamos atrapados por la belleza de las imágenes que proponen las letras escaldas. Según Aristóteles en su Poética, es propio de la naturaleza de un adivino describir las cosas con una combinación aparentemente imposible de palabras. Cosas que no pueden realizarse con el verdadero nombre del objeto, y sí con una metáfora. Esta frase, tan lógica como su autor, es la clave exacta para la interpretación rúnica, que busca la respuesta en una zona de la mente que no dispone del lenguaje común para contestarnos. De ahí la necesidad del símbolo que rescata de lo más profundo de nuestro ser las respuestas que no encontramos en la lateralidad del hemisferio inteligente. Y el símbolo es estimulado por la metáfora. Al símbolo le place la poesía, la música, el arte. Una vida que no esté alimentando su hemisferio mudo, pronto se enfermará de hastío. Y el aburrimiento es el síntoma que encabeza la lista de una infinidad de otras tristezas aliadas a la anemia del hemisferio mudo. Pero, ¿qué son el hemisferio mudo y el hemisferio inteligente? El mudo es el que no dispone del lenguaje, es la casa del inconsciente, allí donde residen la sensibilidad, el talento, el mundo onírico.
Está situado en la parte cerebral derecha de los diestros y a la izquierda de los zurdos. El hemisferio inteligente o dominante, en cambio, es el conocedor de todas las reglas sociales, la lógica, la parte motriz. Por esa razón soñamos a través de símbolos y no de hechos concretos. Soñamos con el hemisferio mudo y comprendemos los sueños con el dominante. Las Kenningar son formas poéticas que burlan al guardián del hemisferio mudo para entrar en él sin que los tesoreros del hemisferio dominante lo sepan. No es conveniente que rompamos con todas las reglas impuestas por el mandón, hemisferio dominante, porque se nos haría imposible vivir en este mundo. Pero algunas sí. Vivir sojuzgado en las murallas del consciente significa someterse a la tiranía que sufren millones de personas demasiado pensantes del planeta. Un poco de locura creativa no va a perjudicar a nadie, al contrario, nos va a devolver el buen humor que se escapó al vernos programados como un reloj. Conozcamos la estructura de una Kenningar. La luna, casa del dragón, esfera nocturna, sueño del poeta, aceituna del astronauta, plata pulida, moneda, hostia del cielo, bocado del lobo, espejo del sol, pupila dilatada del ojo de Odín. Podemos dejarla abierta cuando aparezcan otros sentidos a agregar. Cara de la noche, presa de Skoll, perla, carro de Manú, colgante de Freya, arenales de piedra, globo de arena, corazón expuesto de la tierra. La práctica de las Kenningar ayuda a descubrir el profundo significado de la palabra y estimula la conexión con otras ideas que se acoplan desde el inconsciente hasta el infinito. En las runas esta particularidad es muy fuerte por estar relacionadas con la naturaleza de manera directa. Las fuerzas elementales se manifiestan abruptamente en la comprensión total de los signos, con los disfraces más variados. Por lo tanto, el cauce para la enorme fluidez de significados emergentes de cada runa en nuestro consciente aparecerá en forma de metáforas. La no lógica para encarar un problema, como podemos observar, no es una exclusividad de los pueblos de Oriente. El budismo zen, el sufismo, el taoísmo proponen líneas similares de acceso al espíritu, de una belleza increíble. La pintura y la práctica de deportes, como el tiro con arco zen, encierran una filosofía que va mucho más allá de la competencia o la conquista de un objetivo. Es el perfeccionamiento que se reflejará en todas las actitudes de la vida. Probemos una Kenning sobre el sol. Prepare una aparte, sin leerla del libro. Y vamos por la nuestra. El sol, padre color, rey del día, león dormido, eterno volcán, creación y vida, estrella fiel, juego de Ik, casa del verano, manta de lana, señor de láctea, brillo y más brillo, presa del lobo Fenris, dueño de la galaxia, dios más antiguo, alimento vegetal, palacio vacío, broche de oro. Los antiguos bardos sajones usaban la misma técnica, acompañada por la música. Eran 3 las divisiones de grados de perfeccionamiento mágico, profundamente influidos por los pueblos vikingos: bardos,
druidas y vates. Mientras los bardos y los druidas eran iniciados, los vates eran magos populares. Quedaban fuera de esa estructura, pero sus profecías eran tan respetadas como la de los druidas y de los bardos. Los últimos se dedicaban también a la música. Eran verdaderos maestros con el arpa, instrumento que ellos mismos fabricaban. Los celtas, que ocuparon lo que hoy es el territorio de Irlanda, país de Gales, adoraban sus dioses en bosques y lagos sagrados, como hacían los vikingos. Toda manifestación natural era un templo de Seri-Duen, la diosa. Como los pueblos de la religión antigua, precristiana, festejaban los equinoccios y solsticios del año, bendiciendo las cosechas. También hoy, en el neopaganismo, se encuentran esas prácticas. Marion Zimmer Bradley tiene un excelente trabajo sobre las leyendas arturianas que cuentan las invasiones del norte y la sustitución de la religión antigua por la nueva. Es la vida del rey Arturo contada desde la óptica de su hermana, el hada Morgana. Las costumbres celtas, sus encantamientos, festividades, ritos de iniciación están descritos como si la autora los hubiese presenciado. Las runas pueden ser encontradas en las historias de esos pueblos cercanos. Cuando Morgana graba la invencible espada de Excalibur con signos mágicos invocando la fuerza de protección y la victoria, ¿qué otras marcas pueden ser sino las runas? Era una costumbre muy popular entre los vikingos grabar en sus armas runas que le confirieran valor. Volviendo a las Kenningar, es útil observar cómo la percepción sobre un objeto se va desarrollando poco a poco como un juego que puede agudizar la sensibilidad hasta el punto de abrir nuestros centros de energía bloqueados. Para los amantes de la pintura, otra manera de representar las Kenningar puede ser a través de imágenes. Si bien es cierto que originariamente es un ejercicio que usa el lenguaje articulado, nada impide que utilicemos el método que más placer nos dé y desarrollarlo. En las cartas rúnicas es en donde se puede encontrar un ejemplo práctico de las Kenningar visuales, ya difundidas en Europa y Estados Unidos. Los dibujos rúnicos de Hermann Heindel y las cartas de Anthony Clark, inspiradas en la interpretación mitológica, son Kenningar maestras de la pintura rúnica actual.